tu risa quiso Sí, decir, sí. híjole, nos cacharon. Nos cacharon, sí. Pues sí, era de los de disquito, Así ¿te es, acuerdas? Y que así había que esperar a que regresara. Pero bueno, ahora estamos en otros tiempos que nos ha tocado disfrutar también. Emilio, Muchísimo. muchísimo, ¿no? Los últimos 14 años son los mejores de mi vida. Estuve Pues, en pijama, Estuve. así que me lo pasé estupendo. Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Un poeta muy querido. Un poeta muy querido. A ver, muy cuéntanos, muy cuéntanos. querido por ti, porque fue tu maestro. Fue mi maestro, fue mi Además de que maestro fue tu- y, sí. y tuvo yo creo que uno de los grandes dones junto con otro, con Gustavo Sáenz, el gran don de podernos motivar a muchos estudiantes, cosa que no siempre resulta fácil. No, era un pedagogo. Bueno, Hugo Gutiérrez Vega, Ujú, que fue tu maestro Que fue mi y mi maestro. colega en la Facultad de Ciencias Políticas, se pueden decir muchas cosas. Era abogado, nació en Guadalajara, fue rector de la Universidad de Querétaro, muy joven, tuvo una formación religiosa, fue del PAN, imagínate, Ajá, fue del fíjate. PAN. Y este hombre, como te dije que vieras el programa, yo sabía muchas cosas de él, pero descubrí hace unos meses en un programa especial del presidente de la República, Sí. en un programa en el Palacio Nacional, conversando con otro maestro universitario, dijeron que el hombre que le dio el nombre a Morena, al movimiento, era Hugo Gutiérrez Vega. Fíjate. Y eso me da muchísimo gusto, que yo no sabía de mi querido amigo. Y mira que ya tiene un rato que falleció. ¿Cuánto hace que No, falleció? como 6 años, ¿eh? Como 6 años, sí. Pero, o 5, una cosa así. Pero comentan que en una reunión, creo que en casa de Chema Pérez Gay, él propuso que el nombre era Movimiento de Regeneración Nacional. Y fíjate que también me estoy acordando que fue diplomático, ¿no? Fue embajador, Fue bueno, embajador, algo toda su por vida. ahorita. No, no, Ajá. no, no. Hizo una carrera diplomática en Londres, en Roma, 3 años o 4 en Grecia. Sí, sí. En, Ahorita me en vino eso a la Washington. cabeza, sí. Una carrera diplomática completa, invitado por un amigo nuestro en aquel entonces, que era Bernardo Sepúlveda, que era el canciller. Una carrera diplomática enorme. Siguió por todo el escalafón. Y ahora que vamos a escuchar, pues, ya ves. ahora vamos a ver al poeta, porque además lo interesante de Hugo es que además maestro, abogado, diplomático, director de difusión cultural de la universidad. Lo más interesante de él y simpático es que siendo funcionario, lo que más le gustaba era estar en el teatro, era actor y se metía en cuanta obra fuera posible en la universidad, papelitos chiquitos, papelitos grandes, lo que le gustaba era maquillarse y estar en el teatro. Eso es uno de sus rasgos más lindos, Característicos. de ser al mismo tiempo que un funcionario, encontrártelo a las 9 de la noche como actor en los teatros universitarios. Pues vamos a ver qué nos dice Vamos a ver este qué gran dice. poeta. Así será. Muy bien. Para ti, ¿qué ha sido la poesía para ti en tu vida? Recuerdo una vieja definición de Salvador Díaz Mirón. Es tal vez un poquito pomposa o ampulosa, para ser más exacto, pero da con gran precisión la idea de la poesía. Dice Díaz Mirón, poesía, pugna sagrada, 3 heroísmos en conjunción: el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. La poesía es una tensión espiritual, un fenómeno, hablando de Rimbaud, que viene de la gracia pura, una iluminación, de ahí el título del libro de Rimbaud, y también un preguntarse por las cosas y el delirio de nombrar esas cosas. En mi caso, la poesía ha sido una compañera con todas las dificultades de la compañía, es decir, momentos de gracia, momentos de abandono, momentos de desprecio, momentos de despecho, momentos de plenitud. Y mi visión de las grandes realidades como el amor, el encuentro, el desencuentro, el olvido, la muerte, a través de la palabra poética. Escribo poesía en verso blanco, pero el verso blanco tiene sus reglas, y sus reglas muy estrictas también. Decía García Lorca cuando le preguntaban que por qué era poeta,
o por qué escribía poesía. Decía, soy poeta por la gracia de Dios o del demonio. No sé todavía con precisión, pero sobre todo porque me doy cuenta de lo que es un poema. Y ahí se refería precisamente al laboreo y a los aspectos de la forma, porque en última instancia, Emilio, lo que permanece es el lenguaje. Mira, una gran prosa como por ejemplo la de Alfonso Reyes o la de Octavio Paz, o en el caso máximo, Martín Luis Guzmán, o Juan Rulfo. Juan Rulfo está muy cerca de la poesía. Yo diría que los cuentos de Juan Rulfo son poemas en prosa, porque es una prosa que tiene la misma precisión que la poesía. Piensa en La fiesta de las balas, ese capítulo del águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán. Cada palabra está contada como está contada en un poema. Entonces yo creo que la gran prosa es la que se acerca a la poesía. Si yo te preguntara por un poema de un gran poeta mexicano que tú hayas amado a lo largo de tu vida o que lo acabaras de descubrir o lo amaras en esta tarde, ¿a quién te referirías o a qué poema te referirías? Me referiría a Muerte sin fin, de Gorostiza, y a toda la poesía de López Velarde. Y del 19 te diría El idilio salvaje de Manuel José Autor. ¿De dónde surge esta vocación por el teatro en tu vida? Es muy precoz. Mi amor por el teatro se inicia a los 14 o 15 años en pequeñas compañías estudiantiles. Después, ya mayor, fundé el grupo de los cómicos de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro. Era un grupo que, influenciado un poco por los entremeses cervantinos de Ruelas en Guanajuato, puso en Querétaro entremeses cervantinos, pero muy rápidamente pasó a otro repertorio, a farsas francesas de la Edad Media. Recuerdo una bellísima farsa, la de Miser Patelin, extraordinaria. Y después al teatro de vanguardia. Me acuerdo que estrenamos en el solemnísimo Teatro de la República La cantante calva de Ionesco, en un lugar en donde el lenguaje había sido dilapidado en tantas discusiones constitucionales. Pusimos una obra precisamente sobre la dilapidación del lenguaje, La cantante calva de Ionesco. La estrenamos en América Latina. Gurrola la puso 2 años después en la Casa del Lago. Yo me pregunto, la última vez que vi a Pasí fue en Madrid, muy derrotado, haciendo anuncios comerciales y pequeñas partes en películas. Y Antonio hizo mucho en el teatro mexicano. Claro. Yo recuerdo sobre todo sus Rinocerontes de Ionesco, que era una gran puesta en escena. En un teatro ahí por la colonia Roma, por Puebla, por ahí, Sí, ¿no? sí. Un teatro que alquiló Bellas Artes para una temporada especial que coordinó Jorge Papadimitriou Galván. Exacto. En donde estuvo el poeta de O'Neill, por ejemplo, y Rinocerontes de Ionesco, entre otras muchas obras. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo ya sé, pero dínoslo. Mucho más que la dirección, me gusta la actuación, por supuesto. He trabajado con directores muy talentosos, como Juan José Gurrola, como Ludwig Margules, Eduardo Ruiz Aviñón, Nicolás Núñez, Garcini, Salvador Garcini, y Ignacio Hernández. Y he puesto obras en donde he hecho todo tipo de papeles, desde un papel de actor de reparto en alguna obra de Ruiz Aviñón, como protagónicos con Gurrola, sobre todo en Lástima que sea una puta, la obra de Klosowski que pusimos en la Casa del Lago, y que fue, en mi opinión, pues un hito de la No, historia pero no teatral. es esa, no. La que pusiste de Klosowski es, porque yo estuve ahí contigo. Robert Sessoir. Robert Sessoir. Y precisamente después, Lástima sea una... Pero acá en el Santa Catarina. En el Santa El de Catarina. Santa Catarina. Exacto. Entonces, entre Klosowski, un Shakespeare con Salvador Garcini, El sueño de una noche de verano, la de Ford, Lástima que sea una puta, Los exaltados de Musil, y Sabaoth, dirigida por los que es una especie de antología de temas sobre la muerte en la literatura hispánica, dirigida por Ruiz Aviñón y por Núñez, y otras muchas obras, algún cuento de Boccaccio, dramatizado por Alejandro Casona. En fin, es larga la historia de actuaciones, y
Todavía mi última actuación fue en Grecia siendo embajador, una adaptación del General en su laberinto de García Márquez, en donde hacía yo un Simón Bolívar ligeramente robusto. Me acuerdo de un poema que recitaba uno de mis tíos con una especie de nostalgia. Decía: seré grande un día, tendré gran bigote, mis caballo de trote, casaca y bastón, y lleno de pesos un hondo cajón. Es decir, era el plan de vida de la nobleza rural jalisciense. No, yo ya nací en la época en que todo eso estaba acabado. Ya mis primos eran ingenieros, abogados o médicos, pero pasé una buena parte de la infancia en Lagos de Moreno. Tengo el recuerdo de los ranchos de mis tíos, de la época de lluvias, en un lugar en el que llovía poco, la aparición de las nubes negras sobre la sierra de Comanja y el entusiasmo de mis tíos ante la posibilidad de la lluvia, y después la frustración cuando los vientos se llevaban las nubes y regresaba la sequedad. Después me fui a estudiar a Guadalajara. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años. Nos fuimos a Lagos con mi abuelo, ya herido de muerte por un cáncer de hígado, y mi abuela, que fue un personaje fundamental en mi vida. Mi padre se quedó en México trabajando en lo suyo. Murió mi abuelo en Lagos y yo tenía que estudiar. Entonces mi abuela me llevó a Guadalajara, donde yo había nacido. Tengo buenos recuerdos del colegio, recuerdos matizados por un cambio absoluto de posición ante la vida. Cambio de lo que en aquella época nos enseñaban o nos obligaban, entre comillas, a hacer o a deber ser. En Guadalajara estudié pues primaria, secundaria y preparatoria con los jesuitas. En el último año de preparatoria tuve ya problemas económicos serios y entré como maestro con los mismos jesuitas en el último año de preparatoria. Dijiste que Cerveteri era una nave quieta en medio del tumulto de los pájaros marinos. A la hora del café tus metáforas se rindieron sin condiciones. Dijiste que mis poemas eran pedestres. Yo aclaré que solo trataba de contar cosas y que desde hacía 3 años eso de recrear la realidad ya no tenía sentido. Cantaban las niñas una tonada de la Segunda Guerra. Debo decir que no recuerdo lo que pasó esa noche. Creo que la sombra nos dejó hundirnos el uno en el otro. Al día siguiente la carretera estaba llena de muertos. Desde la terraza del hotel, el Ferragosto agitaba sus gallardetes falaces. Vimos los arrozales de Vietnam, las prisiones del mundo, las calles de Praga, los hoteles de Alabama. Acordamos suprimir los adjetivos. Fue entonces cuando hiciste la última metáfora del viaje. No la recuerdo. Mi memoria ya no retiene nada. Lo único que permanece es la claridad ciega. ¡Ay, qué bonito! Recordar a este hombre de veras increíble. Me regresaste a los 70s, fíjate. A los 70s, a nuestra época. En ciencias políticas. Fíjate que una cosa muy importante de este hombre es que él se dedica en los 70s a ser un factor central de la formación del sindicato de maestros de la universidad. No existía. Fíjate. En la PAUNAM, ¿no? En el la de los PAUNAM. académicos. Ajá. Y fue un factor fundamental en eso, y luego su vida la termina hace algunos años como director durante muchos años, más de 10 años, de suplemento cultural de la jornada. Es un hombre que está íntimamente ligado a la segunda parte de la cultura mexicana en todas sus formas, la forma jurídica, la forma académica, la forma diplomática. Hablaba italiano magnífico, hablaba inglés magnífico, hablaba francés. Tuve la suerte y el privilegio de verlo en varias de esas ciudades. Me acuerdo, fue agregado cultural en Londres, en la época de la Olimpiada en México. Él era agregado cultural en Londres. Nos reuníamos con Monsiváis. Bueno, era un ser, bueno, tu maestro, pero un ser que formó a jóvenes con su vocación y su estilo de maestro, que tiene que estar muy cerca del teatro y de la dramaturgia.
Por eso los buenos maestros son buenos actores. Por eso lo recuerdas tú con tanto cariño. Pues sí, su clase era una clase de actuación porque era divertida, no era clase de actuación, pero era un hombre explosivo. Tu maestro de sí. comunicación. Mi maestro de comunicación nos dio, no me recuerdo, literaturas o redacciones o cosas así. Sí. Pero a lo que voy es a que pueden contagiarte el gusto por el conocimiento. Absolutamente. Y eso no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Por su corazón inmenso, una familia lindísima que formó y un sentido de camaradería y sobre todo de compromiso social. Por eso era tan interesante saber para mí, hace unos cuantos meses, que fue en las reuniones que tenían el movimiento de Morena, del presidente López Obrador, que él da el nombre, ¿no? Lo conversa con Enrique Semo, que es otro de los fundadores del movimiento. Y que estuvo aquí la semana pasada. Es una gente que también No, pertenece. la semana pasada no, hace un mes. Un mes estuvo por aquí. Sí, yo la volví a ver la semana pasada. Pues en un diálogo de los dos, recuerdan los dos, por eso es un hecho histórico, el darle el nombre al Movimiento de Regeneración Nacional es casi un verso de Hugo Gutiérrez Vega. Bueno, pues mira cómo lo recordamos. Muchísimas gracias, Emilio, por estos recuerdos vivos. A ti, mi querida Pati. Encantada por compartir esta experiencia.